Y vamos a estar conversando también de lo que sucede con respecto a la impresión, la distribución, la logística que se inicia formalmente con la llegada de estas primeras dosis. Dos cajas pequeñas, pero que traen 10.000 dosis de esta vacuna Pfizer-BioNTech, pero que inician también lo que es un proceso muy relevante, clave, también en un contexto muy complejo. Hay que recordar que se va a mantener esta pandemia durante todo el año 2021 y los datos están muy complejo. Vamos a hablar de este tema, vamos a estar conversando con Patricio Mesa del Colegio Médico a esta hora. Patricio, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Gracias por la invitación. A ver, su mirada con respecto a la llegada de estas primeras dosis. Muchos dicen, bueno, son 10.000 en dosis de 2, es decir, 5.000 personas y enfocadas a lo que son los funcionarios de la salud de las UCI, en este sentido de las UTI, van a estar recibiendo esta inoculación. Pero inicia un proceso que va a ser largo, complejo y lleno de dudas por parte de la ciudadanía también. Bueno, sin duda, esto es una muy buena noticia que hayan llegado, que se inicie. En el fondo, la buena noticia es que se inicie el proceso de vacunación en nuestro país. Y eso lo tenemos que valorar y considerar que es casi un regalo de fin de año, de estas fiestas navideñas. Pero esto, lo que estamos celebrando nosotros, es el inicio de un proceso. Por lo tanto, mientras estamos dando este inicio y que lo celebramos y lo valoramos, creemos que debemos insistir en que estamos en plena pandemia y en nada modifica la conducta ciudadana que debemos tener con respecto al manejo justamente de esta enfermedad. Es como cuando estamos en un año de sequía o varios años de unas tremendas sequías como en nuestro país, que caigan unas gotas de agua un día en ningún caso hacen pensar que la sequía desapareció. Lo mismo es el caso, por lo tanto, celebremos el inicio de un proceso que es muy importante, sobre todo que se va a vacunar inicialmente a las personas, a los equipos de salud que han estado en la primera línea, pero esto es un inicio de un proceso. No es la solución a la pandemia en nuestro país, al menos hasta que en este proceso ya hayamos logrado vacunar al 70-80% de nuestra población. Es un punto muy importante, doctor Mesa, porque la Organización Mundial de la Salud ha hablado de la necesidad de vacunar a entre los 70 y 80% de la población. Es un porcentaje altísimo, también considerando que desde que se empezó a hablar ya, no oficialmente, pero sí se esperaba que las vacunas podrían ser aprobadas por parte del ISP en nuestro país, dentro del desarrollo que se ha dado de manera acelerada durante todo el año, comenzaron a surgir varias dudas y de hecho el mismo presidente de la República, Sebastián Piñera, ha hablado de un proceso de solidaridad que va a ser la vacunación. Yo escuchaba una frase ayer que era bien relevante: la vacuna no es lo que termina con la pandemia, es la vacunación. En eso va a ser muy importante la difusión, el generar y despejar cualquier tipo de duda y por sobre todo llamar al compromiso de la ciudadanía, ¿no? Bueno, en eso no hay duda y el Colegio Médico es categórico en hacer una invitación a toda la comunidad, a los que estén priorizados se vacunen y se vacunen lo antes posible, apenas le ofrezcan la posibilidad de hacerlo. Hoy creemos que es una alternativa muy buena como parte de una de las estrategias destinadas a controlar la pandemia no solo en Chile, sino que en el resto del mundo. Por lo tanto, tengamos confianza, pero no olvidar, insisto por favor, que no debemos postergar o despreocuparnos del resto de las medidas de precaución con respecto al contagio. Hoy mismo, el último día antes de la Navidad, por favor, un llamado a la comunidad que se cuide. Ustedes puede que estén sintiendo que están comprando un regalo para alguien, pero a lo mejor al estar aglomerados en un mall, en una feria sin protección, a lo mejor más que un regalo le van a regalar un virus a estas personas, a sus seres queridos. Por lo tanto, el llamado es a que se cuiden. La vacuna nos viene a ayudar, pero estamos a mucho tiempo aún, de todas maneras, que la vacuna esté jugando un rol importante en el manejo de la pandemia en nuestro país. Por lo tanto, insisto, Nicolás, perdona que sea tan No, por favor. reiterativo en esto, pero tenemos que seguir cuidándonos. Por favor, sigamos usando la mascarilla, que es uno de los elementos que está más al alcance de todo el mundo para protegernos. Mantengamos la distancia social, usemos antiparras y, por favor, sin duda, también el lavado de manos frecuente con alcohol gel o con agua jabonosa. Me parece muy importante eso, doctor Mesa, y vamos a seguir reiterando ese punto, aunque seamos majaderos, digamos. Es solo, y yo me cuelgo de lo que usted dijo, es parte de la estrategia, es una parte de la estrategia, pero no es la vacunación la única y no nos podemos confiar, digamos, en que la vacunación. A ver, también considerando que dentro de la primera información que se conoció de esta vacuna en particular, se está a la espera de que otras vacunas también puedan ir sumando más materia prima de inoculación, podríamos decir. Va a demorar 15 meses, todo el año, y vamos partiendo por grupos bien definidos, que son los grupos primero que necesitan esta vacuna. Primero el personal de salud, luego los grupos de riesgo y así sucesivamente hasta una población general.
es solamente una parte de la estrategia, usted le decía. El resto tenemos que seguir y intensificar, porque desgraciadamente hemos visto cómo en el último mes, un poco más de un mes, de alguna manera se nota un relajamiento y eso, más que desde la percepción, queda claro en las cifras y queda claro en la situación epidemiológica que tenemos alrededor del país hoy. No, sin duda, y por eso mismo el llamado es a seguir cuidándonos. Y también un llamado a la solidaridad entre todos nosotros, porque las vacunas primero van a tardar en llegar en forma masiva y por lo tanto hay que partir priorizando por algún grupo de mayor riesgo para el manejo de la pandemia. Y en eso seamos solidarios en el sentido de que se supone que la priorización, por un lado, permite que se vacune inicialmente las personas que han estado más expuestas trabajando justamente en la atención en la primera línea de pacientes infectados de COVID, coronavirus, pero además ese grupo que se va a vacunar, que es el personal de salud de las unidades de cuidado intensivo, es el personal además que está altamente capacitado para cumplir un rol en el manejo de la pandemia de pacientes que ya han estado infectados. Por lo tanto, en ellos una prioridad es porque están cercanos a los pacientes con coronavirus, pero además el rol que ellos están cumpliendo en el manejo de la pandemia es fundamental, por lo tanto es un personal que tenemos que cuidar en forma especial. El resto, los que tenemos un rol menos inmediato, obviamente tenemos que ponernos a la fila, pero confiando que en algún momento nos va a llegar la vacuna, pero mientras eso no sea así, insistir entonces en las medidas de cuidado que estábamos hablando recientemente. Doctor Mesa, en ese punto y por último, agradeciendo estos minutos con nosotros, se ha hablado de quién debe ser el primero o la primera vacunada, cómo se tiene que hacer la difusión, la educación con respecto a este proceso de solidaridad, como se ha dicho desde el gobierno, que va a ser la vacunación masiva en su minuto. Pero estábamos hablando durante la semana aquí en Canal 24 Horas con distintos expertos y uno llega a la conclusión de que que el primer grupo, o sea, los funcionarios de la salud, en esta denominada primera línea, que están en las unidades de cuidados intensivos, que conocen además lo que es todo el tema médico y conocen de cerca, en todo sentido, este SARS-CoV-2, que sean los primeros inoculados. Primero porque tienen que serlo, una cosa bastante obvia y lógica, pero también genera una señal. ¿Cree usted que se genera una señal hacia la población de aquellos quienes están batallando día a día con este virus, sean los primeros en vacunarse y que eso genere una percepción de que la vacuna es segura y eficaz? O sea, ojalá que la comunidad haga esa lectura de lo que se está haciendo en el sentido que se supone que al grupo que más debemos cuidar, porque como les digo, están más expuestos al contagio, pero a su vez cumplen un rol fundamental en el manejo de las personas, de los enfermos contagiados con coronavirus, justamente el hecho que ellos, y que además están avalados y tienen, digamos, una trayectoria científica, ellos mismos, si se quieren vacunar, es porque efectivamente es un llamado que el personal de salud le está haciendo al resto de la comunidad, claro, a que la vacuna es algo seguro y es una muy buena herramienta para el manejo de la pandemia en nuestro país. Doctor Patricio Mesa, nuevamente muchísimas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Que tenga buen día. Muchas gracias, Nicolás. Muy buen día a todos y feliz Navidad.